Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Se te oye bien. Vale, pues me he lanzado a contar, bueno, un poquito las sensaciones que me vienen, sobre todo esta semana atrás, y han sido tres muy seguidas. Y para mí ha sido muy gratificante porque, bueno, pues la evolución, sé que el proceso, confío en el proceso, sé que pues no se consigue de la noche a la mañana, pero a raíz del jueves en la meditación grupal, la semana ya empezó muy bien. Pero el jueves en la meditación grupal, además, conforme empezó, sentí algo que no había sentido nunca. Entonces, bueno, voy a contarlo un poquito, a ver si me expreso bien, porque pasaban cosas que un poco indescriptibles. Entonces, bueno, conforme comenzó, empecé a sentir mucho calor en los hombros, sobre todo. Incluso no eran agujetas, porque sé lo que son agujetas, y incluso como cuando te crujen la espalda, que se me, ¿sabes? Y me dejé un poquito llevar, fui llevando esa sensación, y de una aquí, como en la garganta, como si se me cerrase un poco, que me costaba tragar. Pero yo mantuve ahí, estaba ahí, y de una como una explosión arriba a la cabeza, y la sensación no era que no tenía cabeza, sino que me habían cortado aquí con una radial, solo lo que era arriba. Y entonces como que me estiraban las máquinas estas expendedoras que le echas la monedita y tira con el peluche, pues esa era mi sensación. Y zumbido o sea, sonido con una frecuencia de una radio que no llega a sintonizar. Eso el jueves. Y conforme se me fue esa sensación, hice como los perros cuando se sacuden, o bueno, lo hice o lo sentí así, ¿no? Y seguidamente ya estuve un rato que me hablaba mi pareja, me hablaba alguien y estaba un poco como, uff, qué pelotazo. Luego, al día siguiente, el viernes en el satsang, Nos sí, detenemos en sí, esta por un instante. sí, claro, por supuesto, sí, Ok. sí. ¿Es la primera vez que la tienes así? Sí, sí, nunca me había pasado desde enero que llevo. Bueno, pues he ido con altibajos, esa sensación de espacio como tal, puedo intuirla o me lo imagino un poquito pero la sensación esa ha sido la primera vez que me ha pasado. Sí, sí. Ok. ¿Sueles hacer prácticas habitualmente? Es lo primero, o sea, entro a esta comunidad virgen, no he hecho curso de milagros, no sé nada de filosofía, no sé, me trajo aquí y estoy muy contento de estar aquí Ok. y experimentando un poquito y bueno, pues dejándome llevar. Aparte de tu pasado, ahora en tu vida diaria, Sí, ¿haces prácticas? sí, sí, sí. Sí, lo único que es verdad que me cuesta, por ejemplo, meditación, ojos abiertos, entro mucho en la mente. Entonces enseguida sí que es verdad que le he pillado el tranquillo, entonces cierro un poquito los ojos, voy conectando y ya combino, abro y cierro. Cuando los tengo abiertos, yo creo que esfuerzo porque me escuecen y como que me salgo yo de esa sensación. Entonces estoy aprendiendo un poquito el dominio de abro, cierro y cuando abro un poco, como que ya estoy más asentado. Van pasando cositas, pero así algo fuerte, fuerte es lo de este jueves, lo sentí o sea, con mucha intensidad. ¿Lo sentías como algo que te modificaba o algo a lo que tú te unías? Al principio sentía como una modificación, pero luego yo me unía a eso que me vino, o sea, esa sensación. Y ahí es cuando ocurrió la expansión. Eso es, sí, sí, así es. Sí, porque al principio se sentía como un movimiento muy fuerte y calor. Y me dejé llevar, estaba tranquilo, y luego ya lo de la garganta, como si me costase tragar la saliva, y aquí mucho, mucho calor, y de una fue como una, yo ahí me mantuve en el sitio, seguía tranquilo. ¿Algo de presión en el Sí, pecho? sí, no, en el pecho como tal no, lo sentía más por aquí, o sea, en el pecho, tal vez la intensidad venía más por esta zona, entonces no fui consciente del pecho si tenía mucha, pero claro, como cuando me pasó lo de la garganta era como que me estaban apretando del cuello. Ok. Sí, ¿Experimentaste algo de resistencia con todo eso? no, yo creo que me dejé llevar y fluyó por eso. A lo mejor al principio en otro momento, pero la semana iba todo muy bien, entonces como que me notaba yo que me iba
aflojando un poquito, entonces dejándome llevar y esa sensación me sorprendió, pero la, la supe, no sé, la supe a lo mejor mantener o llevar o acompañar, pero claro, para mí fue una sorpresa ese momento de, wow, ¿qué Ok, es esto? ¿qué ocurrió? Porque has sido bastante escueto cuando ocurre la expansión. ¿Qué ocurre cuando ocurre la expansión? O sea, ¿tú notas la transición de la energía hasta que ocurre la expansión? ¿La sientes esa transición o no? No. Yo me pasa de esa presión, ese calor, de una arriba y ya conforme sube arriba ya es con lo que te digo, como si me tirasen para arriba y el zumbido muy fuerte, pero no era la cabeza entera, sino la coronilla un poquito, mi sensación como si me hubieran quitado un trozo con una radial y me hubieran dejado así la tapa. Un poco así, es un poco difícil a lo mejor y que tampoco Tra- me llego a explicar. no, tranquilo, conozco bien esas sensaciones. Cuando sucede la expansión, el resto de energía física se libera. Sí, a raíz de ahí ha sido un cambio energético para mí, porque a mí lo que era la energía, había veces que, claro, la comunidad, las clases, no sabía qué me pasaba y tenía mucha energía y no sabía recircularla o moverla. Y el viernes es que vino luego eso, que fue Vamos, cuando, vamos con la siguiente experiencia, pero sí, mi pregunta fue, después, una vez sucede la expansión, el resto de energía que quedaba colapsada en el cuerpo, ¿sientes que se libera totalmente? sí, el bloqueo este que tenía aquí, pecho, la glotis, o sea, todo eso se fue y solo quedó arriba. Entonces ya quedaba como un poco un muñeco y como si me, no sé, una sensación como si, ya te digo, si me subiera el osito, la maquinita, como cuando coge el peluche. Ok, cuando ocurrió la expansión, ¿sentiste una inversión, una permeación, como estar dentro de un espacio, o únicamente quedaba la sensación de expansión? Quedaba la sensación de expansión, pero sentía que aquí no había nada arriba. Vale. O sea, como que yo me alzaba para arriba, pero se puede decir que me alzaba el cuerpo. Arriba la cabeza no llegaba a sentirla como tal. Has mencionado la espalda. ¿Qué ocurrió en la espalda? En la espalda fue como un calambre, como por la columna, o sea, como calor, fuego. O sea, ¿Y quizás. subió desde la cadera hacia arriba? Es que creo que fue como un golpe, o sea, como de una, muy intenso, pero no sentía yo ese subir arriba, que eso lo has comentado en Sí, clases, tal. pero No sí lo. colapsó. Sí. Pero no te sabría decir si subió, porque yo cuando la noté ya la tenía arriba prácticamente. O sea, a la altura de las escápulas, un poquito ya hasta el cuello, más o menos. Ok. Hasta la nuca, sí. Cuando pasa la garganta, desaparece de la espalda. Sí, sí, Ok. sí, Y sí, cuando fue como un paso, sí. hace como un paso, ¿no? Y cuando pasa de la garganta o sea, desaparece instantáneamente de la garganta y se extiende hacia la cabeza. Así es, así fue. Sí. Ok. Claro, yo sentía eso, pero bueno, me dejé llevar en esa sensación, que a lo mejor me hubiera pillado un poco más y me hubiera asustado, ¿no? Pero sí, conforme pasó eso, ya sentí como que abrió arriba. Prácticamente una sensación va sustituyendo a otra, ¿cierto? Sí, era como una continuidad de una cosa con otra, Ok. así es. Vamos a la experiencia del viernes. Bueno, y el viernes para mí he asistido a varios satsang y es verdad que al principio pues oye, estaba bien, disfrutaba, iba aprendiendo, pero el viernes para mí sentí como realmente esa energía que no sabía ni siquiera al principio que era energía, me sentía como muy compacto, ¿no? Entonces sí que el viernes, cuando fuiste explicando, además es que te escribí porque ibas haciendo con la mano y yo mi sensación te tenía que acompañar con el movimiento, como si estuviera en una mecedora y sentía esa energía y, o sea, como que fue fluyendo y fue un soltar muy hermoso, muy bonito. Y me pasó que cuando puse la galería, el primero que había, que era Tino, que me acordaré, que iba a conectar y justo dijiste, y de una hizo, ¡plaf! O sea, fui a la persona, ¿no? Y dijiste luego, a la persona se os va a ir o algo así, comentaste, seguidamente yo ya lo hice y dije de una, wow, ¿qué ha pasado? Fue de, fue decreciendo y se acabó, pero luego seguidamente, mira, otra vez. Uf, yo era como, sí, o sea, lo estoy generando, porque sentía eso realmente. Entonces, para mí fue eso de la energía. Y a raíz de ahí,
cuando me viene esa energía, como que ya estoy aprendiendo a recircularla un poquito, a que no se me cierre tanto. Entonces, para mí ha sido un cambio brutal, pero es que el domingo, bueno, ahora si quieres hablar de esto al respecto, do- Sí, el domingo, quiero hablar un poquito del viernes. vale, vale, Déjame. ha sido todo muy seguido, gracias. Lo sé, no, no, pero hay detalles muy hermosos, quiero saber cosas. Cuando el jueves haces la meditación, ¿ocurre algo antes de ir a dormir? ¿Sucede algo? Sucede que estaba muy esponjoso, muy suave, como muy sutil, pero a la vez el que me viera de fuera o mi pareja, Carlos, ¿estás aquí o no? Sí, sí, estoy. Pero todo muy, como muy bonito, o sea, me ponía a ver cualquier cosa, mira, wow. O sea, con una precisión, una hermosura que no estaba sintiendo tanto o tan bello así en ese impacto, ¿sabes? Porque, o esa presencia, te diría tal vez, ese momentito de, Cierta sensación de espacio, ¿cierto? sí, sí, sobre todo los colores. Me di cuenta viendo la tele que los amarillos eran, wow, casi parecían naranjas o rojos. Eso Wow. esa noche fue así. Además, dormí como un bebé y el viernes es que me levanté y estaba ya en La esa energía dinámica. continuó por la mañana. Sí, sí, así es. Pero como que solté un poquito. El jueves, esa semana llevaba como mucha carga. Yo no sabía tampoco lo que estaba pasando realmente, ¿no? Yo con las energías me estoy dando cuenta un poco ahora. O sea, estoy muy en la formación aprendiendo y en el proceso, ¿no? Pero claro, yo eso de las energías era como, uy, qué energías más malas hay aquí. Yo no, ni para bien ni para mal no me enteraba. Ya sabes que nosotros vamos directamente al Samadhi, lo cual Sí, esto está sí. despertando en ti. El viernes por la mañana te levantas y nada más abrir los ojos, tú ya sientes que esa presencia está ahí, ¿cierto? Sí, porque conforme me levanto yo ya sé como un poco cómo empiezo el día. Y entonces ese viernes sí, conforme me levanté y puse los pies en el suelo, era como un asombro un poco todo. Ok. Sí, O sea, tenías esa mirada sutil y elegante también ese viernes por la mañana, había desaparecido. sí, pero no tanto como por la noche el jueves. Está bien, No. está bien. Tenía tal vez ese apreciar esos momentos, ese paseo, ese amanecer, era como más hermoso todo, más wow. O sea, no sé, esa alegría que me desbordaba un poquito y iba cantando yo solo por la calle dando el paseo. Ok, ¿algunas sensaciones físicas? Sí, sí. Mucha presión aquí en la frente, Eso es habitual. mucha presión, mucha presión. Es verdad que eso ya me viene pasando tiempo atrás, pero ahora como que, bueno, uf, aquí la tengo. O sea, pero antes era uno de la cabeza, ¿qué me pasa? Tal. Y ahora está eso y enseguida se va, no le doy mucha bola, por así decir. Ok, esa presión dirías que se coloca justo donde tienes el entrecejo. Sí, 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 Ok, sí, es como una sensación de intensidad constante. sí, como si me estuvieran apuntando con una pistola y empujándome un poco todo el rato. Eso Sí, es hermoso. No te preocupes, sí, no es malo, es bueno. sí. A veces, o sea, esa sensación de presión dirías que se mezcla con el observador. Hasta ahí no llego. No, no. O sea, siento esa presión, pero no sin más, creo. ¿Alguna otra sensación física? Sí, tal vez hormigueo muchas veces, sobre todo cuando me siento a contemplar un poquito, a meditar, como un escalofrío a veces. Como Vale, que ok. Vamos al domingo. sí, bueno, y el domingo fue, o sea, sensacional, maravilloso. Me pasé a la habitación a hacer la meditación grupal y además es que fue ponerme el móvil, normalmente lo hago aquí en el salón, estaba yo solo en la habitación, me coloqué el móvil, me preparé la silla, conforme me giré y me senté, miré y, o sea, toda mi visión eran como gusanitos y mosquitas y moscas así como lucecitas todo el rato y estaba borroso, pero que no tardé ni un segundo, ¿eh? Fue girarme, ¡ay, guau! Y estuve ahí, y es una sensación, o sea, muy bonita, muy bonita. Es verdad que no fue mucho tiempo, pero estaba ahí observando eso que estaba pasando. Entonces yo sentía como si hubieran moscas, cositas que se movían y mucho brillo, mucho, y el zumbido sí.
pero es que no tardé ni un segundo. Fue girarme. Además que me acuerdo que me salió en la pantalla Estel, le di a, me coloqué y dije, ala. O sea, una impresión en ese momento, claro, porque otras veces me siento, estoy un ratito y bueno, no me había pasado tampoco nunca a ver, no sé si será eso el espacio o no. Bueno, O Edgar Tolle en su libro de Poder de la Hora, cuando cuenta su experiencia espiritual, dice que lo primero que ve después de su despertar es ve un tono del color de la luz completamente diferente, muy brillante, ¿no? Él habla de eso. Y él habla de esa experiencia como un despertar espiritual, ¿no? Lo más hermoso aquí es que va a haber dominio y esa es la condición más hermosa que tenemos aquí. ¿Qué dirías que es lo más significativo en conjunto, qué dirías que es lo más significativo de lo que te ha sucedido? el día a día, todo lo que pasa a mi alrededor, o sea, en todo lo que está pasando y a raíz de eso, o sea, lo podría traspasar un poco a a la vida, o sea, mi día a día, por así decir, y es maravilloso porque todo tiene otro brillo, tiene otra luz y voy flotando un poco de lo bien que estoy, de esa sensación un poquito de que todo me va bien, por donde voy, donde paso unos papeles, lo que tenga que hacer, resuelvo y, y sin más. ¿Cuánto tiempo llevas en la academia, Carlos? Desde enero, el día antes de tu cumpleaños, entré ese día y, y vi esa clase, y justo el día 5 de enero, sí, sí. He Ok. tenido mis altibajos un poquito, ahora hace un mes que he sido padre, entonces claro, pero bueno, Enhorabuena. gracias. Entonces, bueno, claro, conforme pasó eso, pues como que mi vida de cumplimiento o mi avance o lo que iba yo sintiendo, hubo ahí un pequeño bloqueo, un poquito de ignorancia y esta semana, hace 10 días, volví con más fuerza que nunca, un poquito, nunca lo dejé, pero sí que no pude asistir a muchas clases, no pude estar en las meditaciones y esta semana ha sido un cambio brutal, pero cada momento. O sea, muy hermoso. Gracias. Gracias a ti por ser la posibilidad. Sí, lo siento así. Confío mucho en el proceso y estoy disfrutando de ello. Ok. Muchísimas gracias, Así, Carlos. Un gracias a beso fuerte. vosotros. Un saludo.